Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo tutorial. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia y productividad personal. Oye, ¿conocías Microsoft List? ¿Sí? ¿La había escuchado alguna vez? Házmelo saber aquí en comentarios y evidentemente hoy te voy a explicar todo sobre esta herramienta. Es una herramienta que a priori puede parecer muy fácil, pero he ido desgranando un poquito más la herramienta, cómo funciona, los diferentes tableros y la cantidad de opciones que tiene. Y oye, no me ha desagradado tanto, tiene algo muy interesante y sobre todo algo especial que no tienen, por ejemplo, sus homónimas o sus herramientas muy parecidas como por ejemplo Microsoft Planner, Microsoft To Do y otras herramientas similares como por ejemplo Milestones. Así que vamos a ver un poco cómo funciona Microsoft List y así verás, de acuerdo, si es para ti o no lo es. Pero antes de nada, de acuerdo, bienvenido al canal, dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos y por último me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí, sin más dilación, de acuerdo, ya lo sabes, me gusta ir al grano dentro vídeo. Pues vamos a por ese tutorial de Microsoft List para ver cómo funciona. Ahora mismo, de acuerdo, estoy en office.com, que es uno de los sitios para poder acceder a la herramienta. También es verdad que lo podías buscar por Google directamente y poner Microsoft List y entrar, de acuerdo, dentro de Office 365, pero antes de nada, de acuerdo, me gustaría verlo aquí en la página oficial. Para ello, de acuerdo, para entrar a Microsoft List es importante que tengas tu cuenta justamente de Office 365, si no seguramente no te dejará acceder, así es importante. Ya que es un software que solo se encuentra en esta versión premium, así que en las cuentas gratuitas, de acuerdo, no está disponible Microsoft List. Creía que era importante decir esto al principio, no vaya a ser que te ilusiones con esta herramienta y resulta que no puedas acceder, así que Office 365 sí o sí para poder acceder. Una vez estés en office.com, la idea es que entres dentro de tus credenciales, es decir, tu correo electrónico y tu contraseña, que seguramente es la misma, de acuerdo, que utilizas para entrar al correo electrónico, por ejemplo, siempre dentro del ecosistema de Microsoft, así que cuando ya estés aquí, lo que vamos a hacer ahora mismo es activar todas las aplicaciones para que las veas. Para ello, de acuerdo, nos iremos a los 9 puntitos en forma de cuadrado que están arriba del todo en Office, le daremos clic y cuando estemos aquí, fíjate que te salen todas las herramientas disponibles. Si te vas aquí abajo donde pone todas las aplicaciones, nos saldrá un sitio, de acuerdo, donde están prácticamente todas y al final de todo hay un sitio donde pone mostrar todas las aplicaciones. Venga, va, que llegamos. Estamos a punto de llegar, así que le damos a dar clic aquí a mostrar todas las aplicaciones y ahora sí, como estás viendo, de acuerdo, tendría aquí todas las aplicaciones que tienes disponible en Office 365. Si estás en tu ordenador individual, en tu compu individual, de acuerdo, deberías ver algo parecido a esto si tienes un Office 365. Si no es el caso, de acuerdo, y estás en una empresa, de acuerdo, en la cual hay algunas de ellas que están capadas y otras que no, seguramente tendrías algo parecido a esto, pero muchas de estas herramientas estarían disponibles, otras no. Aquí ya dependerá un poco de la flexibilidad de tu propia empresa, de acuerdo, y sobre todo si tiene algo capado o no lo tiene. Pues bien, nosotros hoy, de acuerdo, vamos a utilizar Microsoft List, que aquí estaría, de acuerdo, como puedes ver, aquí lo tendrías, esta especie de lista, de acuerdo, con colores, ahí tendrías disponibilidad, de acuerdo, de utilizar Microsoft List. Si no lo quieres encontrar desde aquí y quieres buscar otro punto o lo quieres integrar directamente desde Teams, tenemos la opción, de acuerdo, de irnos a Teams y como bien sabes, nosotros podemos agregar pestañas en Teams. Aquí arriba, de acuerdo, como puedes ver, tendrías este más, esta crucecita, que cuando le das clic, de acuerdo, te saldrán todas las herramientas que puedes añadir como si fueran nuevas pestañas. Aquí atención porque hay herramientas dentro del propio Office 365, dentro de Microsoft, pero también tienes herramientas de fuera, como podría ser, por ejemplo, un Trello, ¿de acuerdo? Así que listas, de acuerdo, aparecerá también de color lila, ¿de acuerdo?, de color violeta y justamente tienes aquí el logo de varios colores donde puedes encontrar cómo funcionan las listas. En este caso, si te parece, iremos a la aplicación nativa, ¿de acuerdo?, la aplicación original, así que lo que haremos, ¿de acuerdo?, es irnos aquí dentro de todas las aplicaciones, aquí lo tendrías y me iré directamente a Microsoft List. Cuando entres en Microsoft List, ¡tachán!, te aparecerá algo parecido a esto que estás viendo aquí. Bueno, en definitiva, Microsoft List, lo verás, de acuerdo, es un sistema de Excel un poquito diferente y sobre todo que está un poquito más tecnologizado. ¿Se puede decir eso? ¿Tecnologizado? Bueno, básicamente sería un Excel un poquito más evolucionado, pero en el fondo deja de ser un Excel, como verás a continuación. Ahora te enseñaré un poco algunos ejemplos que yo tengo creados, pero antes de nada me gustaría empezar una nueva lista desde cero para que veas cómo funciona y sobre todo cuáles son los pasos para crearla. Así que nos iremos, de acuerdo, ahora mismo aquí a nueva lista, le daremos clic y cuando estés dentro
fíjate que aquí hay varias cosas, ¿no? Puedes crear una lista en blanco desde cero para poder empezarla como tú quieras. Puedes crearla desde un Excel que ya exista, es decir, que por ejemplo tienes un Excel de acuerdo con varias columnas, lo podrías crear desde cero con el Excel y por último, de acuerdo, hacer una lista existente que ya tienes creada y simplemente le quieres dar, digamos, otra vertiente o la quieres duplicar, etcétera, etcétera. Ok, una vez hemos llegado a este punto, ¿de acuerdo? Fíjate que el resto son plantillas. Y está interesante porque esto lo va añadiendo Microsoft. De hecho, al principio con Microsoft List había nada, 2 o 3 plantillas, y aquí, como puedes ver, de acuerdo, ha ido creciendo poco a poco. Ahí tendrías que crear algunas de ellas, que si quieres empezar con algunas de estas ideas que te proporciona, oye, pues muchísimo mejor, si no la tienes que crear, faltaría más, ¿de acuerdo? En este caso le vamos a dar a lista en blanco, sí, y cuando le demos lista en blanco, fíjate que nos va a pedir que ponga un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, test, sí, por ejemplo, para hacerlo fácil, una descripción. Por ejemplo, podemos poner, estamos probando Microsoft Lists. Después tendríamos la posibilidad de poner un color. Esto exactamente, por ejemplo, cuando creas un calendario tendría algo parecido a esto. Así que, por ejemplo, podemos decir, oye, pues el color azul me gusta. Y dentro del test, de acuerdo, le podemos poner un pequeño calendario. Aquí, evidentemente, podrías poner lo que tú quieras, ¿sí? Y por último, de acuerdo, como ves, puedo guardarlo dentro de uno de los canales de comunicación del propio Teams, o si utilizas, de acuerdo, diferentes grupos en tu organización, que sepas que lo podrías guardar, de acuerdo, en las mismas listas. Esto es interesante porque después ya te pasará a formar parte de Teams, por ejemplo, y lo podrías compartir con otras personas. Así que ahí lo dejo, de acuerdo, para que sepas que existe esta opción. Cuando estés aquí, de acuerdo, en este caso no lo pondremos en ninguna lista, cuando estés aquí, como decía, le vamos a dar a crear el botón aquí más violeta, de acuerdo, este color más lila, y en principio, de acuerdo, ya tendríamos creado nuestro primer lista dentro de Microsoft List. ¡Tachán! Otra vez de nuevo, aquí estaríamos, de acuerdo, dentro de Microsoft List. Aquí hemos hecho una prueba, como puedes ver, y esta prueba básicamente consiste en lo siguiente. Cuando tú entras aquí, de acuerdo, la capacidad de edición que tienes en esta lista es muy poquita. Es verdad que tú puedes añadir aquí un título, de acuerdo, puedes añadir aquí una columna, y fíjate que entonces puedes editarla. Pero para editarla mejor, de acuerdo, la clave es seleccionar este botoncito que ves aquí, que es mucho más fácil de editar, que en este caso se va a llamar editar en vista de cuadrícula, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic a editar vista de cuadrícula. Fíjate que de esta manera, de acuerdo, yo puedo cambiarlo todo de una forma mucho más fácil, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo ir a cambiar nombre de columna y podría poner, por ejemplo, el nombre de un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo, donde pone el texto, pondría el nombre del proyecto. Lo escribiría, por ejemplo, nombre del proyecto 1. A partir de aquí, si te das cuenta, esto es como un Excel. Yo puedo alargarlo, lo puedo hacer más pequeño. Es más, cuando yo escribo esto, le doy clic aquí, ¿de acuerdo? Y significa, ¿de acuerdo?, que lo estoy seleccionando. Esto no es que está hecho, está seleccionado. Esto es un tema interesante, ¿de acuerdo? Porque normalmente estamos acostumbrados a un planner, a un to-do, que cuando le das clic a esto significaría, ¿de acuerdo?, que está hecho. Además de esto, ¿de acuerdo?, yo puedo agregarle columnas y fíjate la gran cantidad de columnas que puedo llegar a crear. Y es que, por ejemplo, tú puedes crear un texto, que es lo que estamos haciendo ahora, y entonces nos saldrá esta columna en la parte derecha, como puedes ver aquí, donde puedo ponerle un nombre a esta columna. Imagínate que ahora quiero añadir, por ejemplo, la parte de las tareas, ¿no? La descripción es totalmente opcional, no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo?, porque no hace falta poner nada más. El tipo de columna que estás creando es básicamente para qué tipo de información, es decir, el formato que va a aparecer dentro. En este caso, si son tareas, está claro que sea una sola línea de texto será suficiente. Pero fíjate que si quieres algo que sea un texto más extenso, pondríamos la opción de varias líneas de texto, de un número. Si quieres, por ejemplo, algo que sea una opción sí o no, directamente lo podrías poner. Fíjate que esto que estamos viendo ahora, en el fondo no deja de ser un Excel, de acuerdo, normal, un Excel que al final hemos utilizado todos, una hoja de cálculo, pero la diferencia es que ya las opciones te vienen marcadas, ya no tienes que hacer ni fórmulas, nada de nada, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer directamente desde aquí. Además de ello, de acuerdo, como ves, también estaría aquí si puedes poner una persona o un grupo de personas, fecha y hora, opciones, enlaces, ¿de acuerdo? Hipervínculos, monedas, ubicaciones, imágenes, mostrar nombres, ¿de acuerdo? E incluso una búsqueda, es decir, fíjate la gran cantidad de información que tienes. Ahí, para hacerlo fácil, nosotros vamos a marcar la opción de una línea de solo texto, que es la que viene por defecto, así que cuando ya lo tengas, de acuerdo, le daremos clic a guardar. Perfecto, oye, qué bien, ya tendríamos esta columna. Fíjate que, como decíamos antes, yo la puedo hacer más grande, sí, la puedo expandir, la puedo hacer más pequeñita, y en este caso, si son tareas, oye, la puedo hacer un poquito más grande, sí, fíjate que ahora podría escribir aquí, hola, ¿qué tal? Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Y lo podía escribir, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes lo hemos borrado todo, pero sería el nombre del proyecto
Perfecto, muy bien, de acuerdo, genial. Además de esto, de acuerdo, si quieres, podrías añadir, por ejemplo, las personas. Imagínate que quieres a alguien que sea el responsable de esa tarea, ¿no? Pues yo añadiría aquí la persona al grupo. En este caso yo podría poner, por ejemplo, responsable, perfecto, descripción, no sería necesario, ¿de acuerdo? Persona, grupo, correcto. E incluso también puedo permitir la selección de grupos y mostrar fotos de perfil. Esto sobre todo si tienes la foto, ¿de acuerdo? Pues puede ser útil. Incluso tenemos más opciones, como puedes ver aquí, que es que, oye, esto debe contener más información, esta columna debe contener información, aplicar valores únicos, tal, bla, bla. Bueno, todo esto no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pero que sepas que tienes la opción también de poderlo añadir. Así que sin más dilación le voy a dar a guardar. Y fíjate que ahora, de acuerdo, tengo el responsable. Entonces, en este caso, yo puedo añadir el responsable y fíjate que me va a buscar ya el nombre de la persona, ¿lo ves? Entonces, de esta manera ya me saldrá el nombre de la persona y a medida que voy añadiendo diferentes correos aquí en la columna de responsable, me van a salir. Y creo que es interesante porque las otras personas, ¿de acuerdo?, también saben que están aquí notificadas, ¿de acuerdo? Además de esto, del responsable, después podría añadir millones de cosas, como puedes ver, ¿de acuerdo? Podría poner, por ejemplo, fecha, ¿sí? Fecha y hora, como puedes ver aquí. Entonces yo podría poner, por ejemplo, fecha límite, en el caso de que exista, ¿no?, esta opción, ¿de acuerdo? Yo podría fecha de límite, podemos decidir incluso si esto es una hora o no, es decir, si lleva una hora concreta o no. Yo en mi caso, de acuerdo, no lo pondría, pero lo podrías añadir. Formato compatible, valor predeterminado, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Puedes poner, por ejemplo, que ya salga un valor determinado siempre, que es la fecha de hoy, ¿no? Esto está bien sobre todo cuando pones cuándo fue modificado por última vez, podría ser una buena opción, ¿de acuerdo? Así que en este caso vamos a elegirle ninguno. Y cuando ya lo tengas, ¿de acuerdo?, simplemente tendremos la fecha límite que yo puedo modificar. Entonces, cuando te pones encima de la celda de fecha límite, fíjate qué curioso, ¿de acuerdo?, porque te permite poner la fecha del día que tú quieras, ¿de acuerdo? Sí, ahí lo tendrías, simplemente para que veas cómo funciona y simplemente, de acuerdo, para que veas que hay más opciones, muchísimas opciones que puedes hacer. Perfecto, hasta aquí todo correcto, sí, hasta aquí todo correcto. Entonces, cuando tú estás aquí, tienes varias opciones en la parte de arriba, que es que cuando sales de la vista de la cuadrícula, de hecho lo puedes ver ahora volvemos otra vez a este punto inicial, ¿sí?, en el cual tenemos aquí el responsable, tenemos las tareas, ¿sí?, tenemos los proyectos. Y fíjate que es una fórmula, digamos, como mucho más estanca, no puedo hacer nada prácticamente aquí, ¿sí?, no puedo ver nada. A mí me gusta mucho más dentro de la cuadrícula, ¿de acuerdo?, que es justamente, ahí está, corregir, no guardar cambios, perfecto. Esta es un poco la función, ¿de acuerdo?, que no puedes hacer nada, como veías antes, entonces tienes que editarlo siempre desde la cuadrícula. Creo que es mucho más fácil hacerlo desde la cuadrícula que no hacerlo desde aquí. Además de eso, si te fijas, justamente aquí al lado tendrías la posibilidad de compartir, que esto al final sería el tema de que sacarías el link, lo puedes compartir con otras personas o incluso también lo podrías compartir por el propio Outlook, tienes esta opción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Además de esto tienes la posibilidad de exportar, que como puedes ver lo puedes exportar a dos tipos de archivo, uno sería un CSV, la otra es un Excel, que al final son archivos muy similares, ¿de acuerdo? Pero ya sabes que la diferencia es que uno después lo puedes meter en otro tipo de herramientas y en cambio Excel es un Excel, no hay más, es una hoja de cálculo y punto, que como mucho lo podrías subir a Google también, ¿sí? ¿De acuerdo? Después también hay cosas interesantes aquí, que sería la opción de automatizar, ¿de acuerdo? Esto creo que puede ser interesante porque cuando tú automatizas puedes crear algunas reglas que están generadas de acuerdo con el propio Power Automate, ¿sí? Power Automate, ¿de acuerdo? Pues si no lo conoces, es la herramienta de Microsoft que te permite automatizar flujos entre diferentes herramientas, es decir, que se automaticen cosas rápidas sin tú tener que intervenir. Así que en este caso, de acuerdo, puedes establecer un aviso, que sería cuando esto tenga fecha límite va a pasar tal cosa, o incluso podrías crear unas reglas, ¿no? Como ves aquí, esto al final puedes decir, oye, pues cuando una columna cambia, esto de hecho puede cambiar después, o cuando un valor de la columna ha cambiado, puedes producir, digamos, otro cambio, o cuando se ha creado un elemento nuevo va a pasar esto, ¿no? Va a ser una fecha concreta, una persona concreta, etcétera, etcétera. En definitiva, de acuerdo, es una forma de automatizar. Después arriba de todo tenías la integración y aquí es donde vendrían todas estas herramientas, ¿no? El Power Apps es para crear una aplicación. Esto del Power Apps no lo conocías, ¿de acuerdo? Es una aplicación que tiene el propio Microsoft, ¿de acuerdo? Que está también en Office 365, que te permite crear una aplicación desde cero en base a lo que hayas creado aquí. Entonces, esto es una fórmula para que después tú, si quieres tener tu propia aplicación descargable en el teléfono, ¿de acuerdo? La puedes crear tú desde cero. Interesante, pero evidentemente ya es un poco más farragoso y más pesado, ¿no? Lo del Power Automate que decía antes, ¿de acuerdo? Es para crear un flujo, ¿sí? Fíjate que es una forma de lo mismo que hemos visto antes de automatizar, pero más complejo. Y por último, ¿de acuerdo? Está Power BI, que como bien sabes, ¿de acuerdo? Sería como una versión evolucionada de un propio Excel en el cual puedes gestionar datos y es muy útil, ¿de acuerdo?, para gestores de datos, aunque en este caso, ¿de acuerdo?, tendríamos que empezar desde cero para hacer una lista en Power BI, ¿de acuerdo? Además de esto, también tienes los tres botoncitos estos, donde están las otras opciones,
Y ahí puedes hacer el tema de avisarme, sobre todo si quieres alguna notificación en concreto, y administrar las alertas que decíamos antes, ¿no? Pues cada cuando quiero que me avisen, si fechas límite, cuando una persona ha rebasado una fecha límite, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estás viendo, de acuerdo, sería un ejemplo, y ahora me gustaría enseñarte, de acuerdo, dos ejemplos que ya han sido creados para que veas cómo podrías adaptar estas listas a tu forma de funcionar para que sobre todo te permita que Microsoft List aumente tu efectividad, ¿de acuerdo? Una forma diferente de ser eficiente en este tipo de listas. Ya lo ves, sin gran complejidad, mucho más sencillo, ¿de acuerdo?, que un planner o que un to-do, pero a la vez puede llegar a ser mucho más complejo que un planner o que un to-do. Es curioso, es una herramienta que no sabríamos decir dónde está a nivel de rango de dificultad. Perfecto, una posible funcionalidad que puedes hacer de Microsoft List es justamente hacer una lista con varios proyectos. Imagínate que tienes como 3 o 4 proyectos, ¿de acuerdo?, en tu equipo. Es una forma de tenerlo todo en un mismo sitio. Aquí estás viendo un ejemplo, ¿no?, de las diferentes columnas que hemos tomado como consideración. Hemos puesto el proyecto principal, después hemos puesto la fase del proyecto, después hemos puesto el inicio, cuando empieza este proyecto, cuando finaliza o debería finalizar, y después tendríamos columnas como el responsable de cada una de las fases del proyecto, el estado del proyecto, y por último hemos añadido una opcional que podría estar bien, sobre todo por si alguien quiere tomar notas y ponerlas también dentro del proyecto. Si te fijas, de acuerdo, en este caso aquí tendríamos diferentes proyectos y habría que repetir el proyecto o el nombre del proyecto tantas veces como sea necesario, de acuerdo, dependiendo de las fases que haya. Aquí es interesante que, si te fijas, no hemos añadido tareas, porque si no, este documento podría ser interminable. Lo ideal de todo esto, de acuerdo, es que después tengas uno por proyecto y ahí sí que puedes añadir las tareas, de acuerdo. Lo digo porque si no, este documento, imagínate que aquí tienes 7 u 8 proyectos. Si cada una de ellas tuviera 20 tareas por lo mínimo, esto sería horroroso, de acuerdo. Al final tendrías una lista enorme. Así que de esta manera lo puedes utilizar, y si te fijas, de acuerdo, cuando yo voy aquí a editar vista en cuadrícula, yo ahora mismo podría agregar un elemento nuevo. Fíjate que de esta manera aquí puedo añadir, por ejemplo, los diferentes filtros, ¿no? Lo puedes ver aquí en espera, si esto, por ejemplo, está activo. Esto está muy bien, ¿de acuerdo? Porque como puedes ver aquí, yo puedo acceder a diferentes cosas, pero obviamente me falta aquí el nombre del proyecto. Sí, muy bien, perfecto. Aquí en este caso, como puedes ver, podría escoger también entre la fase, pues fase de promoción, y aquí vamos a marcar el activo, ¿de acuerdo?, para que salga directamente. A ver, ¿no sale? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate que ahora cuando tengo esta información, yo puedo editarlo todo también, puedo filtrarlo, que no sería exactamente igual que un Excel. Fíjate que aquí yo tengo todos los elementos. Si te fijas, yo después esto lo podía ajustar, e incluso, de acuerdo, si te fijas, yo puedo también filtrarlo, ¿no? ¿Cómo lo puedo filtrar? Pues por las diferentes columnas, básicamente. ¿Quiero filtrarlo por fase del proyecto? Solo quiero que se vea la fase número 4. Pues marcaría esta opción, por ejemplo. Muy bien, la desmarco. Quiero ver sobre todo los proyectos o las fases del proyecto que estén en espera. Perfecto, pues marcaría aquí las que están en espera. ¿Solo las activas? Perfecto, pues solo las activas. Fíjate que es interesante porque además también tiene un poco el selector de fechas específicas, ¿no? Que puedes decir, oye, pues creo que sea de enero de 2022 hasta 2023, etcétera, etcétera. Es interesante, de acuerdo, una herramienta que ya ves sin grandes pretensiones, pero que tiene muchas pequeñas particularidades que la hacen algo especial, o al menos especial en comparación con otras herramientas. Además de esto, de acuerdo, además de este tipo de ejemplo, quería mostrarte también el proyecto A, como estás viendo aquí. Y aquí fíjate que ya sería un proyecto en concreto. En el otro caso, de acuerdo, teníamos varios proyectos, de acuerdo, lo recuerdo, aquí tendrías algunos ejemplos, y en el caso, de acuerdo, de este proyecto sería el proyecto A, y aquí sí que ya pondríamos las fases del proyecto, si te fijas, de acuerdo, y después podríamos añadir, si quieres, las tareas o el responsable, etcétera, etcétera. Aquí, si te fijas, de acuerdo, sería fase del proyecto y después estaría la tarea justo debajo, ¿sí? Entonces yo cada una de estas tareas las pondría aquí abajo, e incluso cuando lo voy a editar, fíjate que después esto es como un Excel, ¿sí? Significa que yo, por ejemplo, puedo seleccionarlo todo, lo puedo mover también, es decir, tengo varias opciones, de acuerdo, para hacer. Son unas listas que a veces pueden llegar a alguna confusión, especialmente al principio, pero fíjate que es muy útil porque de esta manera yo puedo poner lo que tú quieras, de acuerdo, lo que quiera, y puedo generar una aplicación a posteriori sobre esto. Es decir, yo podría crear una aplicación directamente que te pudieras descargar en el teléfono. Ya lo ves. Oye, fantástico. Aquí pondríamos, por ejemplo, el responsable, que recuerda que cuando pones el responsable hay que editar primero de la matrícula, y de la cuadrícula, y aquí pondríamos la persona en sí. Oye, pues esto será Jaime, o será quien sea, Laura o Mireia, ¿de acuerdo? Después podríamos poner la fecha límite, como siempre será una fecha. Perfecto, muy bien. Y después, además, tenemos la posibilidad de cambiar el estado de la tarea, ¿de acuerdo? Para saber si se está haciendo o no está haciendo. En este caso teníamos 3 opciones: en espera, activa y hecha. Por último, si hay que añadir alguna nota o algo interesante en cada una de las fases o en cada una de las tareas, pues yo directamente aquí en observaciones
podría añadir, de acuerdo, el texto que tú quieras. ¿Cómo lo ves? ¿Parece interesante? Oye, yo creo que es una herramienta interesante, ¿de acuerdo? Que puede funcionar muy bien. Hay que trastearla un poquito más. Todavía es algo que no se utiliza demasiado, aunque lleva bastante tiempo en Microsoft, al menos en Office 365. Y la última cosa que quería comentar es el tema del buscador, que lo tienes aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que yo en este caso no es un buscador que sea fantástico, pero no está mal. Puedo buscar, por ejemplo, fase 1 análisis, ¿de acuerdo? Y cuando lo doy a copiar, me saldrá una página, ¿de acuerdo?, donde puedo ver todo lo que me sale directamente aquí, ¿sí? Entonces, en este caso me saldría un poco la fase 1 de esta tarea y aquí, ¿de acuerdo?, me saldría pues un poco las diferentes parámetros, ¿de acuerdo?, que he podido editar, como la fecha, el estado, etcétera, etcétera. E incluso, ¿de acuerdo?, como puedes ver, podría hasta añadir comentarios en cada una de estas tareas, así que todavía lo hacen más complejo. No es fácil de utilizar, como decíamos antes, a nivel de equipo, hay que darle un poquito una pensada sobre cómo hacerlo, cuál es la mejor manera de implementarlo, pero creo que es una herramienta, de acuerdo, como decíamos antes, tiene mucho potencial, es relativamente sencilla y para los grandes amantes de Excel que no quieren desprenderse de Excel, no, sin mi Excel, sí que lo entiendo, de acuerdo, porque al final Excel es una herramienta muy utilizada y muy útil para hacer listas, por qué no decirlo, pero oye, es una forma de ver una sesión evolucionada de Excel, sí, como una versión diferente. A mí personalmente me recuerda mucho a Airtable, que es una herramienta, de acuerdo, que también tienes un tutorial en este canal, pero creo que se parecen bastante, y es que evidentemente Airtable es muy superior, de acuerdo, tiene muchas más opciones, pero esto en versión sencilla, si no quieres complicarte la vida y quieres un Airtable de calidad, un Excel de calidad un poquito más tecnificado, oye, Microsoft Leaf hay que darle una oportunidad. Y ahora sí, ya lo tenemos, ya has visto cómo funciona Microsoft List. ¿Y qué? ¿Te gustó? ¿Te pareció interesante? Fíjate que es diferente un poquito, de acuerdo, a Planner o To Do, que tendréis muchísimos tutoriales en este canal para poder ver. Microsoft List es un poquito distinto porque, como ves, puedes adaptar esas columnas, se parece muchísimo más a un Excel, pero en el fondo, de acuerdo, tiene esa parte de automatización que te permite la gran cantidad de opciones que tiene Power Automate. Así que espero que te haya gustado la herramienta de Microsoft List, creo que puede ser interesante como buen complemento. Ahí sí que me quedaría todavía con Microsoft Planner o Microsoft To Do porque son mucho más completas, pero si quieres algo un poquito más libre que sobre todo te permita algunas automatizaciones y no buscas grandes complejidades, oye, Microsoft List puede ser una iniciativa interesante. Además, de acuerdo, como veíamos antes, está integrado dentro de Teams, así que lo podrías compartir contigo mismo o con otras personas que formen parte de los equipos de Teams. Así que sin más dilación, de acuerdo, me cuentas aquí qué te pareció, me encantará escucharte, saber un poco más sobre esto. Y antes de nada, de acuerdo, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchísimas más personas y suscríbete al canal, me encantaría formar parte contigo de esta comunidad para que sigamos creciendo en la neurociencia, en la productividad personal para cada vez más personas, ¿te parece? ¿Sí? Ok, un trato digital, te doy la mano digital y gracias de verdad por estar aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos, esto continúa, ¿eh? Seguro que sí. Chao.